Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos de nuevo con la presencia del abogado experto en asuntos de seguridad estratégica y ex general de la Policía Nacional, Damián Arias Matos. Bienvenido de nuevo, amigo. Gracias, buenos días, profesor. Bien. Bueno, en el tema de la geopolítica que hemos comenzado en estos programas especiales, hoy usted se va a referir a la geopolítica, pero concentrada en las relaciones históricas de estos dos países, República Dominicana y República de Haití, que comparten la isla Hispaniola, o Haití, como se llamó en principio, o Santo Domingo, o la Hispaniola, se le dice de muchas cosas, de diferentes maneras, ¿no? O se llama también la isla entera Haití también, se llamó originalmente. O Saint-Domingue. O Saint-Domingue, como se le decía en francés, ¿verdad? Bien. Bien. ¿Qué tiene que decirnos de esas relaciones desde el punto de vista geopolítico? Precisamente lo que nos mueve es un artículo que publicamos en Clave Digital, en Acento, Haití Geopolítico, en el que criticamos la falta de formalidad en las relaciones binacionales, bilaterales, bilitorales, una palabra que me surgió mientras venía manejando desde Santiago, entre la República Dominicana y Haití. Fíjense, ahora vamos a tratar de ese caso, pero precisamente motivado ¿por qué? Por algo que no llegó a ser un diferendo. Si hubiera estado apoderado el Tribunal Internacional en torno al aprovechamiento de las aguas del río Masacre, que marca, según el Tratado Fronterizo de 1929, con el presidente Horacio Vázquez y el presidente haitiano Estenio Vincent o Vincent, el río Masacre en el área de Dajabón es el río que marca la frontera. Pero por esa falta precisamente de formalidad, de seriedad en las relaciones internacionales, es que llegamos a estos puntos. Y falta de seguimiento. Y falta de seguimiento. Se han llegado muchísimos preacuerdos y nunca se cumplen. ¿Qué motivó eso? Que yo me pusiera a buscar la jurisprudencia y saco la cuenta o llego al punto de que Haití no nos ha reconocido formalmente como Estado todavía. Todavía. Pese a lo que se dio en el siglo XIX. No hay uno formal. No hay uno formal. Hubo un manifiesto. El primer tratado es del 9 de noviembre de 1874, o sea, 30 años y 9 meses después de la Declaración de Independencia, que es del 16 de enero de 1844, no 27 de febrero, pero se lo dejo de tarea. Entonces, chequeando ese tratado, estuve viendo que hace mención en los artículos 8, 9 y 10, precisamente, de temas que tienen que ver con comercio. Ese tratado dice Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición entre la República de Haití y la República Dominicana. ¿De qué año? De 1874, durante la presidencia de Ramón Báez. El presidente Báez. Buenaventura Báez. Buenaventura Báez. Y de aquel lado, ¿quién estaba? No recuerda, de Haití. No recuerdo, pero el ministro fue... Este es el libro de Wenceslao Vega que usted está citando aquí. Exacto, ese libro, abogado, historiador. Es un instrumento que todo dominicano debería tener para identificar los disparates históricos que hay. Los documentos básicos de la historia dominicana de Wenceslao Vega. Ese libro nos dice muchas cosas. Y tiene documentos que no, oficiales. Precisamente se basa en documentos. Entonces, en conclusión, lo que ha pasado ahora con el litigio, vamos a llamarle así, entre el aprovechamiento y canalización de las aguas del río Masacre para aprovechar la República de Haití, es que ha sido entregado el Masacre. ¿Cómo entregado? Entregado porque lo que pasa es que no ha habido un diferendo que vaya a la Corte Internacional. Si vamos ahí por el tema de la soberanía y de la territorialidad y de la jurisdicción, pues el río está en tierras de parte dominicana. Pero como el gran hermano y las grandes potencias no quieren que haya problema entre los chiquitos, buscan la forma de subsanar. Cuando no quieren, porque cuando quieren lo echan a pelear y lo asusan. Cuando quieren lo echan a pelear, o lo dividen y cosas. Entonces, el caso se le puso una curita,
un parchito a esa situación, que va a drenar las aguas. Un hombre tan entendido como Ciris de León estaba diciendo, dice una cantidad de centímetros cúbicos de agua por segundo, que el Masacre no va a resistir ese drenaje, esa succión, y el río va a terminar seco. Bien, pero bien, ese tratado que usted se refiere fue en 1700 y tanto, ¿verdad? 1874. Nunca ni gobiernos dominicanos ni gobiernos haitianos ni le dieron seguimiento ni se cumplió. No. No. Y Trujillo ahora es una revisión en el 36, pero orientado por Manuel Arturo Peña Valle, que va a Elías Piña y emite un discurso, pronuncia un discurso, se llama Trujillo, el sentido de una política. Es decir, los intereses de Trujillo, de su gobierno, de su régimen, de poblar más o blanquear, como si los dominicanos netos fuéramos blancos, sí, o blanquear un poco somos más yo. Somos exacto, caucásicos casi. sí, blanquear un poco más la frontera, y por eso él da ese discurso del sentido de la política en su libro La cuestión fronteriza dominico-haitiana, que es una obra de consulta excelente. Son libros que los venden bastante barato en el Archivo General de la Nación. Ahí está vaciado ese discurso para que veamos el momento histórico, el momento político y el momento geopolítico en que una mente tan brillante como la de Chilo, Manuel Arturo Peña Valle, esboza y bosqueja, porque esos pensadores, Trujillo se granjeó, se rodeó de lo más granado del pensamiento. Y el que no lo metía preso tenía que irse corriendo. Bueno, ellos iban a servir y vivían bien. Él los ayudaba. Y sufrían bastante porque a ese mismo él lo humilló muchísimo. Sí. Bueno, el caso es cómo, lo que no me ha explicado usted todavía hoy es, la visión que usted tiene de geopolítica en general, universal, cómo encajarla en esta diferencia de estos dos pequeños países en una pequeña isla, porque esta isla es pequeña, aunque tenga dos países. Bueno, ya ¿cómo encaja la geopolítica aquí? La geopolítica está latiendo viva ahí. ¿Por qué? Porque hay un diferendo, hay una coinsularidad inevitable. No podemos evadir eso. A menos que pongan un serrucho y la rompan en dos. Y hay un pequeño litigio, lo había, aunque medio informal, en cuanto al uso de un commodity tan fundamental, de un recurso natural tan fundamental como el agua. Alfredo Jalí Ferrame, que es para mí de América Latina el analista internacional más preclaro, para mí es el número uno. El segundo, yo no voy a decir quién es, y yo creo que soy el tercero. Él dice, y publicó en un libro que se llama Las guerras del agua. Incluso ya el agua está en la bolsa de Wall Street hace 2 meses. No, y ha habido guerras, no es una ni dos, Eso es histórico. Que ha habido guerra hace muchos siglos atrás y de nuevo entre países. En el Génesis. Y entre países por ríos. En el Génesis. Y hay un viejo litigio, por ejemplo, entre Costa Rica y Nicaragua por un río. Ajá. O sea, ha habido eso, es un problema de muchísimos años. Pero eso es geopolítica pura. Bien. Intereses nacionales, bien. Propósitos nacionales, relaciones internacionales. ¿Qué usted piensa que se debe hacer? Porque hay gente que habló de que mandar tanques de una vez, pero la cosa no es así. No, porque la primera vía de los estados es la vía diplomática. Se ha llegado a construir en el imaginario popular después del surgimiento tan terrible de Estados Unidos como una especie de imperio democrático. Lo que se llama ¿Qué es lo que usted pone entre comillas, lo de imperio o lo de democracia? O sea, lo de democrático. Lo de democracia. Ambas cosas. Usted lo pone entre comillas. Sí, no, sí. imperio es imperio, eso no tiene bueno. duda. Lo de democracia es que está medio cuestionado. Comenzando por una constitución, por ejemplo, que esa constitución se hizo y es muy bonita, los llamados padres fundadores, pero no hablaba de los aborígenes, de los afroamericanos, de los hispanos, eso era para los caucásicos. Ni de los esclavos que ellos tenían porque eran No, por eso los africanos que ellos llevaban a la mala ahí. Y luego, además, que el pueblo supuestamente vota y exigen elecciones en otro país y que esa elección no fue libre, pero la de ellos no es libre. Porque hay que votar por unos sujetos que después ellos hacen lo que les da la gana en los colegios electorales. Ellos son los que ponen al presidente. O sea, no hay libre elección, no hay elecciones libres. Y fíjense que comienza con we the people. Nosotros el pueblo. ¿Y quién era nosotros el pueblo? Al pueblo ni lo llamaron. No, primero lo que no habían las mujeres, porque era excluyente de las mujeres. Excluyente de los afroamericanos, excluyente de los aborígenes, excluyente de los hispanos, que estuvieron ahí antes que los caucásicos, porque España fue primero en esa zona. O sea que yo creo que el más
demócrata de esa partida de presidentes fue Lincoln y fue ya en 1861, 63, por ahí. Y bueno, se vio porque se le iba a dividir el país y tuvo que ceder en cosas. Tuvo la estrategia de abolir la esclavitud y destinar a esos esclavos que eran modo de producción en ese tiempo, porque para mí que llega un poco, no tardío, pero llega después de Inglaterra la revolución industrial. Entonces los declara libres con la opción de ser soldados para pelear de su bando y cobrar un sueldo, algo que ellos nunca habían visto. Sí, no, y también hay una leyenda todo esto, que cómo los usaron a muchos para matar a otros oprimidos que eran los aborígenes. Por eso un grupo de esos llamaban soldados búfalos se sublevaron, aunque le decían que eran libres. No, pero nosotros no vamos a matar a infelices como nosotros. Hay hasta una canción de Bob Marley sobre eso y una película que se hizo. Pero a mí me llamaba la atención, bueno, yo fui a un museo en Virginia cuando vivía allá 3 años, que se registra que las mujeres norteamericanas, los novios o los esposos se iban a la guerra de secesión, se iban a la guerra. La despedida era como una despedida que ya se va a morir porque no se sabe si va a llegar vivo. Bueno, todo que una guerra de ese tipo, ¿no? O en qué condición va a llegar. Sin embargo, no hay registro formal de parejas interraciales, de que esas mujeres blancas que se quedaban solas, se casaran con algún esclavo negro. No, que no se lo permitían. Que no había ido y hay casos guerra. famosos, hay un caso famoso de un soldado afroamericano que fue condenado a muerte porque él tuvo un romance con la esposa de un soldado y él fue a dar la noticia de que un hombre lo habían matado. Entonces, cuando se descubre, ella, para quedar bien en la honra, lo que dice es que él la obligó, lo que no fue verdad. Después ya le pide perdón, pero ya el hombre lo habían ahorcado. Terrible. Sí, bueno, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos hablando de la serie de geopolítica con el general Damián Arias Matos, pero enfocada específicamente en las relaciones entre Haití y República Dominicana. Bien, después entonces hubo un tratado de 29, usted me dice. Ese acuerdo entre... 1929. En 1929, el presidente Horacio Vázquez fue firmado el 21 de enero del 29, pero Trujillo en el 36 hace una revisión. En el artículo 2 de ese tratado marca la línea fronteriza, comenzando precisamente en lo que es punto de disidencia ahora. Que es en el río. En el siglo XXI, que es en el río, dice, siguiendo... Pero eso es en el noroeste, que estamos exacto, hablando. El noroeste nuestro. Segundo, ellos comienzan la marca en Dajabón. Pudieron comenzarla en Banano de Pedernales o comenzarla en Capotí, en Pepillo Salcedo para allá. Pero dice, siguiendo el curso del río Masacre o Dajabón, que ese es el nombre del río, pero se conoce más como Masacre, como que Masacre es más atractivo, porque suena como un río como lleno de sangre. Pero no tiene nada que ver, es una palabra francesa que significa otra cosa. No tiene nada que ver. Entonces, siguiendo ese curso, dice, hasta las cercanías del arroyo Bernard. Ahí es que comienza la línea fronteriza que establece. Entonces, ese acuerdo del 29 fue revisado por Trujillo en el 36. No recuerdo cuál era el presidente. Vicente era. El mismo Vicente, sí, que llegó a ser amistad muy personal con Trujillo. Entonces, eso trajo o se utilizó como base para el corte. El corte es la masacre que se hizo. Del 37. De 1937, donde no se ha establecido si fueron 5.000, si fueron 15.000 o más nacionales haitianos que fueron eliminados en la primera, si no me equivoco, al menos durante el estadio de la República, limpieza étnica en la República Dominicana. ¿Alguien le ha llamado limpieza étnica? Sí, lo han dicho mucho, pero lo que me llama la atención, los documentos de esa época hablan de que en los predios que ya Trujillo tenía y tenían amigos de él, había haitianos y eso lo ordenó que no los tocaran. Yo le voy a enseñar un documento ahorita que tengo sobre eso. Exacto. Estrictamente se dice que eso no los toquen. No los toquen. Lo que fue un poco hipócrita, porque si era una limpieza étnica, ¿verdad? Debió deportarlos a todos o matarlos a todos, si era lo que quería.
Le quiero preguntar de algo que me ha llamado siempre la atención. En 1915, Estados Unidos ocupa Haití. Exacto. Y en 1916 ocupa Aquí. República Dominicana. No hay documentación en ese tiempo que diga que Estados Unidos tuvo algún interés de ello establecer ciertas normas en la relación de estos dos estados, en ese caso intervenidos por esa potencia. ¿Cómo debían ser las relaciones? ¿Qué debía hacerse? Porque sí sé que hay una documentación que habla de que ellos aprovecharon mucho mano de obra haitiana y se la llevaron a Cuba para todos los ingenios que los norteamericanos tenían en Cuba, que tenían mucho más ingenio que nosotros. Era una potencia azucarera Cuba, aún de esos años. Pero no habla claro el tipo de decisión que ellos tomaron respecto a las relaciones entre los dos territorios ocupados, Haití y República Dominicana. ¿Usted tiene algún dato sobre eso? Fíjese, va a comenzar en amplio. Hay un pensador de los tiempos de 1780 y algo por ahí, que habla que el Atlántico y por extensión el Caribe es un mare nostrum, o sea, es nuestro mar. Lilis, que es un hombre que lo consideran bruto, no era bruto nada, porque él decía, en las memorias que publicó Memorias de Nicanor Jiménez, hay unos datos sobre Lilis. Eso fue compilado por Piero Espinal Esteves. Y dice, para poner un caldero se necesitan 3 piedras. Ya tienen a Cuba, ya tienen a Puerto Rico y ahora vienen por Santo Domingo. Yo voy a morir de 4 tiros en el pecho y al año vendrán los gringos. Matan a Lilis 1899 de 3 balazos en el pecho y algunos en la cabeza para rematar los jacobitos de Lara. Y entonces en el 16 vienen los gringos y ocupan Santo Domingo. Lo que yo estoy buscando... En el 15 ya habían ocupado Haití. Exacto. Si hay algún documento, que debe haberlo, en cuanto a cuál fue, o si hay algún manifiesto de ocupación haitiana de 1915, que seguro lo hay. Porque este libro, por ejemplo, compila el plan Hughes Peinado, que es para la salida de la esa fue la negociación ya para irse. Sí. Y ponen al hombre más rico del país, Juan Bautista Vicini, lo ponen como presidente del 22 al 24 para esa transición. La transición. Pero entonces, había un interés geopolítico, por supuesto, porque las Antillas Mayores, Cuba, Santo Domingo, Jamaica y Puerto Rico, tienen como una distancia casi igual con respecto a las 3 Américas, con respecto a América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces esa ubicación de esas islas ahí, en ese Mare Nostrum, que ese término, creo que de George Kennan, lo retoma el que fue secretario de Estado, creo que cuando Reagan, Caspar Weinberger, y menciona de la importancia del control de ese mar interno, ese interés norteamericano, en cuanto al manejo de los destinos. Fíjense, perdón, en los destinos de esas 3 islas, de esas 3 Antillas, pero no tocan a Jamaica. Jamaica está ahí cerca de nosotros y no se menciona. ¿Por qué? Porque pertenece a la Commonwealth, a la Comunidad Británica de Naciones. De los hermanos europeos. Fíjense el ejemplo. Yo iba caminando por el malecón y veo, eso fue en el 17, y veo un afiche. Dice, 100 años de la misión de los salesianos Don Bosco en República Dominicana. Y se ve el mapa. Y yo me fijé, ven acá, pero está Dominicana, está Cuba y está Puerto Rico. Pero no entraron a Jamaica. ¿Por qué? Jamaica pertenece a la corona británica y es protestante. Fíjense cómo el juego de las religiones tiene un evento determinante en la geopolítica. Incluso podríamos hacer un programa que tenga que ver con religión y poder. ¿Por qué dicen Isabel la Católica? Ese es mucho más amplio. ¿Por qué lo que le quería mencionar cruz? era, ya que usted está interesado en ese tema y lo ha estudiado tanto, usted conoce el trabajo de Don Juan, El Caribe, Frontera Imperial, que habla mucho de eso. Precisamente aquí todavía tenemos, todavía, pese a que en la ONU se dijo que no, que ya se tenían que acabar las colonias, está lleno de colonias el territorio de las Américas. No Canadá, yo fui a Canadá en el 17, y en los letreros de las avenidas
tienen la corona británica arriba. Porque ellos tienen un acuerdo, o sea, no es un país independiente, pero tienen cierto Tiene acuerdo de mancomunidad. Sí. Exacto. Y se vio un caso interesantísimo, fue cuando se vio en dos ocasiones cómo pesan esas relaciones entre los grandes imperios. Se vio cuando la guerra de las Malvinas. Hay más, pero te voy a citar dos. Dos. Ese de antología. Cuando la guerra se suponía que según el TIAR, un tratado viejísimo. Del 42. Tratado Internacional Sí. de Asistencia Recíproca. Ajá, TIAR. Se supone que Estados Unidos y Canadá debieron apoyar a Argentina, Sí. pero no, apoyaron a Gran Bretaña. Exacto. Y ellos se ampararon en OTAN, pero la OTAN fue después. Es posterior. Quiere decir que El TIAR es el acuerdo más antiguo. ellos violaron su propio tratado. Le ocurrió a España luego también. Hubo un diferendo ya dentro de la Unión Europea por el asunto de la división de los mares y los permisos de pesca. Gran Bretaña se pasó de contenta y se metió a una parte que le correspondía a España. Reina de los mares. España protesta. Y en la Unión Europea dijeron, sí, le dicen a Gran Bretaña, a España le asiste la razón. Y bueno, llevan eso entonces a otros niveles internacionales. Adivine a quién apoyó Estados Unidos. Oh, por supuesto que Inglaterra. Exactamente. Y en la guerra de Irak, yo sabía que iban a alinearse porque Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Y seguimos con esto de la geopolítica circunscrita en este caso a la relación entre Haití y República Dominicana. Continuamos hablando de geopolítica. Nos hemos salido un poquito de las relaciones entre Haití, pero entre Haití y República Dominicana, porque hemos hecho algunas estamos condenados divagaciones a estar dentro de la geopolítica. Bien. Bueno, ahora mismo se está dando la situación del río. Hay conversaciones, por lo que supe anoche, de parte de República Dominicana, porque se había acordado previamente que Haití iba a detener la construcción del dique y que iban a ponerse de acuerdo con técnicos dominicanos y con técnicos de Haití, y si era posible, buscar la opinión de terceros, ¿verdad? Un organismo internacional, pero ellos decidieron, por la información que tiene República Dominicana, que tiene Cancillería, parece que decidieron continuar de todas maneras y República Dominicana dijo, no, pues entonces está suspendido el diálogo, ¿verdad? ¿Cómo usted piensa que ese tipo de diferencias se puede solucionar entre dos estados? Fíjese, yo tuve la impresión, leyendo en la prensa ayer, que ya al caso se le puso un parchito, una curita. ¿Cuál es esa curita? La curita es que Haití va a seguir construyendo su canal y que Dominicana está demostrando que no tiene un interés en ir a los organismos internacionales y apoderar de un caso, de un diferendo, y que eso se va a seguir haciendo y ya, se va a salir de la prensa, eso sale de la prensa y ya se quedará así. Esa es la impresión que yo capté. Ahora, usted sabe la experiencia que hay en esos casos. El caso de Nicaragua y Costa Rica, eso tiene años y años y años. Ah, es otro punto. Hay un caso de una islita entre Venezuela y Colombia, sí, que eso tiene cientos de años, y otra que es entre Colombia y Nicaragua, perdida por allá. Y el de Bolivia y Chile, con la salida. Bueno, pero ese ya tiene mayor explicación porque hubo una guerra. Sí. A la pobre Bolivia la usaron otro meterse en eso y perdió su mar. Y es difícil que los chilenos devuelvan ese mar. Muy difícil. Pero en este caso, ir a un arbitraje también no es una cosa para resolverse en 2 días. En 15 días, no. Se tendría que durar muchísimos años. En eso, si van a arbitraje, en lo que aparece una sentencia, se seca el masacre. ¿Tanto así? Sí, Sí. seguro. Porque hay que ver una cosa. ¿Cuál es el manejo tradicional que le ha dado Haití a sus recursos naturales? Acabar, por ejemplo. Porque no tienen... Por ejemplo, aquí hay un negocio terrible. No tienen una política forestal. Usted conoce el palo de guaconejo, sí, que se utiliza para perfumería. Bueno, pues los haitianos son especialistas en identificar, cortar, empacar, y se van furgones de guaconejo para Francia, Canadá, por lo menos esos 2 países. Había otra hierba que tenían mucho allá que se usaba para perfumería y que daba unas fibras que usaban en la fabricación de pelota de béisbol, porque Haití en un momento fue la gran zona franca de pelota de béisbol, pese a que ellos no juegan béisbol, juegan fútbol. Eran de esas compañías, la Wilson, la McGregor norteamericana, yo no sé si siguen ahí, en un momento tenían grandes fábricas ahí.
El otro aspecto también, es delicado para República Dominicana como gobierno, ya tenemos que irnos, porque se quedó ese tema entonces en la gatera. Yo iba a preguntar respecto a la situación política de Haití inestable, el tipo de posición que tendríamos que tomar nosotros, pero se quedó para otro programa entonces. Bien. Muchas gracias, gracias siempre por atender nuestra invitación. A ustedes también gracias y no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.